Moltes gràcies, senyor president. Mire, señora Martín, soy maestro, no soy cenizo. Soy muy optimista y, además, voy a votar que no a esta proposición. O sea que... Y lo hago, en fin, sin que me caigan los anillos del dedo. Mire, esta proposición, por lo que hemos oído en los dos primeros que han salido aquí a esta tribuna, parece que quiere tener muchos padres y muchas madres. El PP, la FAES, Ciudadanos, en fin. Hay muchos que se quieren atribuir esta propuesta. A algunos les teníamos que preguntar por qué no la hicieron posible cuando tenían mayoría absoluta. Pero, en fin, son otros tiempos. En la exposición de motivos de Ciudadanos hace referencias a informes europeos, al informe Eurídice y a un informe de la OCDE sobre educación. Pero, en cambio, curiosamente, no hace ninguna referencia a ningún informe sobre el gasto público en educación. Estamos en el puesto 23 en la Unión Europea. Los quintos, ahora esto lo explico, los quintos por la cola. Este año Ciudadanos va a aprobar un presupuesto que baja el presupuesto en educación del 4% al 3,8% del PIB. Y la señora Martín me dice, ¿y esto qué tiene que ver? Se lo explico. La propuesta tiene una contradicción evidente. Ustedes van a aprobar unos presupuestos generales del Estado que bajan el gasto en educación y, en cambio, hacen una propuesta que va a aumentar el gasto. Y, además, esta mañana la entrevista que le hacían al señor Garicano no la tenía ni cuantificada. O sea, bajan en educación y quieren subir no se sabe cómo. En fin, nosotros estamos de acuerdo con usted en que los sistemas de formación y selección son probablemente anacrónicos e ineficaces. Pero el MIR docente no es la solución a los problemas de la educación. Los verdaderos problemas de la educación es, evidentemente, como van a exigir esta tarde la marea verde, la falta de recursos, la ratio, la atención a la diversidad y, por supuesto, la formación continua del profesorado que algunos se han encargado de desmantelar. Mire, votaremos que no a su propuesta, primero por tres razones. Porque nos hace un tufo a querer tener profesores low cost. Porque hace también un tufo insoportable a recentralización. Y luego porque, la más lógica, olvida a la comunidad educativa. Yo creo que, evidentemente, para hablar de temas de educación tendríamos que no preguntar a Ciudadanos, sino preguntar a la comunidad educativa. Y, por último, dos preguntas que lanzo. ¿Qué pasaría con el profesorado interino? Y dos, ¿el acceso a un puesto de trabajo en la escuela pública seguirá siendo por oposición y en la escuela concertada cómo seguirá siendo? ¿Por el dedo del director? En fin, también hay que hablar de esto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Baldoví. Gracias, president. Buenas tardes, señorías. Señora Martín y señor Pérez, escuchar a Ciudadanos y al PP defendiendo a los docentes esta semana, en la que el presidente de su partido se dedica a difundir imágenes de 9 profesores que han sido víctimas de amenazas de muerte sin ser culpables de nada, y la misma semana que el Gobierno del Partido Popular manda a investigar 24 institutos y centros educativos, entre los cuales está mi instituto de secundaria, vengan ustedes aquí a defender los docentes. Hay que tener mucha cara. Yo, señora Martín, le hago dos preguntas. ¿Usted sabe cuántas iniciativas en materia educativa ha traído su grupo parlamentario en este pleno en el último año? 3. De las 3, ¿sabe usted cuántas no han hablado de adoctrinamiento, de cómo mejorar el rumbo ideológico de los profesores o de cómo vamos a adiestrar los profesores para que sean más afines a su partido?
Ninguna. Las tres han ido alineadas en esta misma línea. Y yo me pregunto, señora Martín, ¿es este el principal problema del sistema educativo español? ¿Usted cree que ese es el principal problema del sistema educativo español? El principal problema del sistema educativo español no será que ustedes han sido incapaces de ponerse de acuerdo para generar un consenso alrededor de un proyecto educativo que sea capaz de liderar unas políticas educativas públicas que defiendan un sistema educativo convencional como el que le necesita este país. ¿No será ese el problema que le falta al sistema educativo español? ¿No será ese? ¿No será ese? Lejos de actuar con el consenso que deberían buscar, se dedican a arrasar con aquellos que sí hemos sido capaces de generar consensos en otros territorios, en otros parlamentos y en otras cámaras. Por eso que le avisamos que dejen de meterse donde no les mandan, que se centren en buscar consensos en el marco del Pacto de Estado por la Educación, que es donde deberían estar trabajando, no presentando iniciativas fuera de ese Pacto de Estado porque se han quedado solos. En el Pacto de Estado se han quedado solos porque han sido incapaces de buscar los consensos que eran necesarios. Me preocupa de verdad esa persecución y esa obsesión que tienen desde su partido y también desde el Gobierno, el partido que apoya al Gobierno, pero es espeluznante especialmente la de su partido. Leyendo esta iniciativa y leyendo las iniciativas que ustedes han presentado a lo largo de este año, me venía a mí a la cabeza aquella imagen del presidente de su partido, el señor Rivera, frente a un grupo de universitarios de Derecho, donde le recomendaba que leyeran Kant, Immanuel Kant. Y al ser preguntado el señor Rivera qué libro de Kant recomendaba, el señor Rivera reconocía no haber leído nada de Kant en su vida. Yo me pregunto cómo no sería su partido de diferente si el señor Rivera pudiera hablar de lo que es la Ilustración, si pudiera hablar de lo que es el sapere aude, si pudiera hablar de la libertad de expresión y, sobre todo, si pudiera hablar de lo que es la ética en política. Pero para que eso pase, señora Martín, el presidente de su partido no solo debe recomendar Kant, también algún día debería empezar a leérselo. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Muchas gracias, señor Miquel. Gracias, señor presidente. Señoras y señores de Ciudadanos, ya sé que ustedes sueñan con un país único en el que no hubiera ni nacionalidades, ni lenguas, ni pretensiones culturales diferentes, donde todo fuera único, unitario, nacional, estatal. Y esa imagen que tienen ustedes de esa envidia, de ese republicanismo centralista francés que tanto les gusta, y evidentemente con su nouveau Macron español a la presidencia, y a su vez tienen eso, pero son incapaces de cuestionar la monarquía en España. Por lo tanto, me parece que hay mucho cuento en sus palabras. Y claro, la educación para ustedes es importante porque tienen esa envidia de esa École Française famosa, en la que todos estudiaban lo mismo en los mismos sitios. Pues mire, aquí afortunadamente tenemos otro tipo de escuela también. Señora Martín, la educación es el futuro, ha dicho usted, pero ¿en manos de quién quieren dejar ustedes esa educación? Y cuando digo en manos de quién no me estoy refiriendo a los profesores, estoy hablando de en manos de qué políticos y de qué superioridad política quieren que dependa la educación. La propuesta que ustedes han planteado ignora absolutamente el marco jurídico, político, administrativo del Estado español, que no es que me guste mucho, pero es que ustedes lo deben de aborrecer, porque lo han ignorado totalmente. Primero, la propuesta ataca las competencias de las universidades, despreciando la autonomía universitaria pura y dura, desvinculando de las universidades y más específicamente de las facultades de formación del profesorado la misma. Segundo ataque. La propuesta ataca las competencias políticas autonómicas, despreciando la competencia autonómica al ser vinculadas estas y los departamentos de educación que gestionan las políticas de la propuesta. Tercero, la propuesta ignora intencionadamente la realidad sociolingüística de cada comunidad y desprecia los idiomas oficiales con la uniformización. Concretamente, se desprecian el euskera, el catalán y el gallego.
Ustedes parece que quieren volver a aquella escuela nacional con aquellos profesores que ignoraban la lengua de aquellos lugares donde iban y hacían que todos hablaran en cristiano. Y cuarto, la propuesta ignora las competencias de los centros educativos, excluidos de la propuesta, dado que se desvincula e ignora la autonomía de los centros de gestionar los proyectos propios educativos. Por lo tanto, ustedes hacen tabula rasa de la autonomía universitaria, de la autonomía de los centros, de la autonomía política, de las lenguas, de todo eso. Ustedes, la verdad es que para eso plantean un único examen, evidentemente, nacional y además con la tutela del Ministerio, para no ser que los departamentos de educación de algunas comunidades autónomas decidan por sí mismas cómo quieren que sea la docencia y el profesorado de cada una de sus comunidades autónomas. Ustedes quieren eso, que todos tengan el mismo examen y el destino el que toque, y porque España empieza desde Lugo hasta Almería y desde Irún hasta Cádiz. Y todo es uno y único, y todos la misma educación, el mismo modelo educativo, el mismo proyecto educativo. Bueno, pues que sepan, evidentemente, como no podía ser de la otra manera, mi grupo va a votar en contra de esta propuesta. Pero es que, además, ustedes ignoran incluso el documento de la Conferencia Nacional de Decanos y Directores de Educación sobre formación y el acceso a la profesión docente, que no es que me guste del todo, pero es que hay una serie de cuestiones incluso que se los han saltado. Porque ellos dicen, por ejemplo, que es necesario adoptar una visión de continuo de la profesión docente, o que las diferentes etapas de la carrera profesional docente deben de estar articuladas entre ellas y ser coherentes, o que es imprescindible una fórmula de colaboración continua entre las administraciones educativas y la Facultad de Educación, o que la colaboración necesaria solo es posible mediante el compromiso efectivo de todos los agentes implicados, Gobierno central, autonómico, partidos, etcétera, etcétera. Dicho esto y visto esto, evidentemente, esto no puede ir o no debería de tener un recorrido largo. Porque, además, si es que pretendiéramos que se pudiera aplicar una especie de MIR parecido al de medicina, a lo docente, los que somos competentes en materia educativa ya sabremos legislar y hacer ello en cada una de las comunidades autónomas en las que son competentes, donde se tienen en cuenta las características, entre otras, las propias lenguas. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora presidenta, por el Grupo Parlamentario. señorías, es evidente que el acceso a la docencia, la formación inicial y la formación continua son ámbitos muy importantes en toda carrera profesional de un docente. Es cierto, pero todavía creo que es más cierto que por encima de todo ello existe una necesidad, una obligación, que es un compromiso ético por parte de los gobiernos, por parte de los líderes políticos, por parte de aquellas personas que tienen una capacidad para determinar y regular todo aquello que compete a la comunidad educativa. Y me refiero al respeto. Si no hay respeto, todo lo demás es baladí. Si no hay respeto, todo lo demás es inservible. Entendiendo que todas las posiciones son legítimas, pero si no hay respeto, no hay nada que valga la pena. Luego, lo primero que hay que hacer es reconocer la profesionalidad de los docentes y, sobre todo, reconocer su compromiso ético para con el servicio público de educación, máxime en unos tiempos de recortes que vienen ya de lejos y que tienen la expresión también en los presupuestos generales del Estado que van a ser aprobados por ustedes, y también asumiendo que en la cuenta de resultados, es decir, es evidente que hay una mejora en las pruebas diagnósticas del sistema. Además, se queda demostrado también los índices de graduación que se han incrementado, no se entenderían sin este compromiso profesional y ético de los docentes. Y ustedes actúan al revés. Y para muestra un botón. Fíjense.
¿Saben lo que es esto? Son pintadas que han aparecido en un centro de enseñanza media en Sant Andreu de la Barca, pintadas que hablan de docentes ratas, nazis, que han sido jaleadas e instadas por el señor Rivera. Repito, han sido jaleadas por el señor Rivera, y si no, consulten su cuenta de Twitter. Jaleadas por el señor Rivera. Aparecen los nombres de los docentes, atribuyéndoles todo tipo de insultos. ¿Saben por qué? Porque resulta, fíjense hasta qué punto llega el desprecio de Ciudadanos para con los docentes. Se les acusa de adoctrinar a los estudiantes. ¿Saben ustedes que la asamblea de profesores de este centro, supongo que en la asamblea de profesores, 100 profesores habrá de todas las ideologías? La asamblea de profesores, los alumnos a los cuales se invoca que fueron protagonistas de lo acaecido lo desmienten, el consejo escolar formado por padres, docentes y alumnos, el Consejo Escolar de Catalunya, el síndic de Greuges, los sindicatos de todo color ideológico, todos han denunciado la falsedad de lo que se pretende desde la Fiscalía universalizar. Fíjense dónde hemos llegado, universalizar la docencia como sinónimo de delito de odio. Fíjense en qué locura estamos instalados. Existe una dialéctica perversa. Se están retroalimentando Ciudadanos y el Partido Popular. Los unos histéricos políticamente porque no han conseguido lo que pretenden desde que nacieron, cargarse el modelo educativo catalán. Y como que tenían una gran oportunidad, que era el 155, están histéricos con el Partido Popular porque les acusan a ellos, de cobardes, de traidores, porque no han aprovechado que el ministro es el conseller para poder introducir en la matriculación la casilla que pretenden colocar para dinamitar el sistema y el modelo educativo catalán. Y resulta que los unos y los otros se están retroalimentando hasta el punto que 4 familias, que además fueron directamente a la Fiscalía, que no pasaron por los protocolos que tiene establecido el sistema que ellos dicen respetar tanto para poder resolver aquello que se cuestionó. ¿Saben que el gobierno español, que ahora tiene la responsabilidad de la Consellería, está escondiendo, no quiere librar un informe elaborado por la inspección? ¿Saben por qué no quieren librarlo? Porque desmiente totalmente lo que ellos utilizan para edificar esta falta de respeto a los docentes. Publiquen, por favor, el informe. Ustedes están comandando la Consellería. ¿Por qué no lo publican? Porque se les desmonta el chiringuito. No tienen vergüenza. Gracias, presidenta, y buenas tardes a todos y a todas. Desde que entraron en el Parlamento de Cataluña, de eso hace ya 10 años, solo les hemos conocido una política educativa a los señores de Ciudadanos: señalar, recortar y controlar. Señalan a quien no piensa como ustedes a través de las redes sociales. Lo ha hecho, por ejemplo, el señor Rivera recientemente con ese tuit inmoral e indecente en el que colgaba la fotografía de 9 profesores de Sant Andreu de la Barca invitando al linchamiento público y mediático, y lo han hecho también con la web del Partido Popular en el País Valencià, donde se promueven denuncias anónimas. Intentan ustedes controlar a través
de su penúltima ocurrencia de la alta inspección educativa, recortan en educación en sus presupuestos pactados con el Partido Popular y luego vienen hoy aquí a volver a señalar al cuerpo docente como culpables de la mala situación que vive la educación en España. Si me lo permiten, señorías, son ustedes políticamente muy hipócritas. Uno de sus referentes, el señor Arturo Pérez Reverte, que por cierto no es santo de mi devoción, hizo un tuit en 2013 con algo tan de sentido común como esto: deberíamos triplicar el sueldo a los maestros, hacer de ellos una profesión bien pagada, rigurosa, de élite, son nuestra única salvación. Entre las muchas respuestas que obtuvo, hubo una que dijo: antes de triplicarles el sueldo a los maestros, hay que triplicarles los temarios y las pruebas de acceso que tienen que superar. ¿Saben ustedes quién dijo eso? El señor Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, ese que va después borrando los tuits, aquel que ha demostrado que 2 cremas hidratantes son más regeneradoras que toda la política de Ciudadanos. Pero hoy van ustedes un paso más allá. Ya no solo señalan al profesorado a través de las redes sociales, sino que pasan a la acción con esta PNL, una PNL inconsistente, como ha demostrado el señor Garicano esta mañana en la cadena SER. Ustedes plantean una carrera de obstáculos para precarizar todavía más a los primeros años de la docencia y para despedir al profesorado interino que ya está machacado por el sistema. Plantean ustedes la introducción de una nueva figura laboral precaria en la función pública y además lo hacen sin ni siquiera apelar al diálogo con los sindicatos. No se lo vamos a permitir. Y es que parten ustedes de una premisa que no es cierta. No siempre, señora Martín, los que tienen mejores notas son luego los mejores docentes. Eso no es una regla matemática. La empatía, la motivación al alumno y la transmisión en valores no se tienen aprobando un examen con la mejor nota. Pero comparto con ustedes una cosa. Comparto que el sistema educativo en España es mejorable. Diría más, es muy mejorable. Pero precisamente nuestras maestras son lo mejor que tenemos. Tenemos uno de los cuerpos docentes peor pagados de toda Europa, con una pérdida del 25% del poder adquisitivo, con una notable precariedad laboral, con profesionales con medias e incluso tercios de jornada, con un 26% de tasa de interinidad, un 23% de estrés laboral y unas ratios que complican el día a día. Y de verdad, señores de Ciudadanos, de verdad, ¿quieren ustedes poner el foco en que seleccionamos mal al profesorado? ¿De verdad, cuando ustedes han apoyado en los presupuestos unos recortes del 95% en la formación permanente del profesorado, ahora vienen a decir que la formación es el principal problema? ¿De verdad no se cansan ustedes de criminalizar al colectivo docente? Yo le digo, señora Martín, véngase esta tarde conmigo a las movilizaciones de la Marea Verde aquí en Madrid y entonces serán ustedes creíbles. Porque miren, pese a los recortes ideológicos que han machacado a la pública, pese al señalamiento continuo que ustedes hacen, pese a la criminalización de la función pública que su partido promueve, pese a todo eso, tenemos a los mejores profesionales de Europa. Suerte tenemos de nuestros maestros y de nuestras maestras. Tendríamos que estarles eternamente agradecidos porque gracias a ellos hemos mantenido el sistema educativo. El profesorado es nuestro aliado. Son los que más y mejor conocen el sistema educativo. Si quieren hacer alguna cosa por la escuela pública, podrían haber no apoyado los presupuestos del PP, que mientras llevan a la educación pública a uno de sus mínimos históricos, han continuado incrementando los conciertos educativos elitistas. Y acabo. Miren, la escuela pública, señores de Ciudadanos, no es su campo de pruebas. Es el patrimonio de todos y de todas. Busquen otro chivo expiatorio si quieren, pero dejen en paz a los profesionales de la educación porque nos estamos jugando el presente y el futuro de nuestro país. Y eso, señorías, es incompatible con su señalar, controlar y castigar. Esta política educativa que ustedes profesan es muy peligrosa
porque tiene muchos tintes de devolvernos al tiempo que nos enseñó la preciosa película La lengua de las mariposas, persecución al profesorado y prácticas medievales como que el líder del cuarto partido de España se dedique a colgar fotografía de profesores en las redes sociales. Gracias. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Bueno, señora Martín, ya estaban tardando en traernos esta iniciativa a pleno y la verdad es que después de haberla anunciado a bombo y platillo durante la negociación del pacto educativo, ese al que ustedes piden permanentemente lealtad, pero que, por cierto, no se aplican, ya nos extrañaba que no lo hubiesen traído todavía. Y, por cierto, una iniciativa que responde a su disputa o duelo con el ministro de Educación sobre la autoría del MIR educativo. Que, por cierto, habrá que recordarle que los primeros que hablamos del MIR educativo, eso sí, con una propuesta radicalmente distinta a la que ustedes traen aquí, fue el Partido Socialista ya en el año 2011. Y sobre su iniciativa, justifican esta proposición no de ley como una reforma exigida por la población educativa. Pero, señoría, si no han hablado con ningún sindicato docente, si es que no hay ni un solo sindicato que apoye esta proposición no de ley, cuando es algo que afecta fundamentalmente a la función docente y al profesorado. Mire, hablan del envejecimiento de las plantillas, pero usted debería saber que la culpa de todo esto la tiene el Partido Popular con sus políticas, con esa tasa de reposición que ha logrado el envejecimiento de las plantillas, la precariedad y la inestabilidad laboral. Por tanto, esto tiene una responsabilidad y un nombre y apellidos: política educativa del Partido Popular. Y mire, la formación del profesorado es algo muy serio y ustedes lo abordan sin un debate sereno, contrastado con los principales afectados, que somos los docentes. Y lo peor empieza en la casa por el tejado, porque cuando se habla de la función docente hay que tener en cuenta tres cuestiones fundamentales que se las voy a resumir: formación inicial, formación permanente y carrera docente. Y ustedes de eso nada. Y no nos gusta esta iniciativa porque más o menos vienen a decir que nuestro profesorado está fatal y que ustedes, con la varita mágica del DIR educativo, van a dar solución a todos los problemas del sistema educativo. Pero qué lejos de la realidad. Qué pobre análisis. Porque le han cogido gusto a ese discurso catastrofista de lo mal que le va la educación en España. Y mire, yo creo que la educación española gana más prestigiándola, apoyándola, que no desprestigiándola, que es lo que ustedes hacen últimamente. La figura del enseñante es lo que hay que poner en valor, señora Martín. Y cuando usted habla del alma de la educación, creemos que el alma de la educación, que es la docencia, necesita mucho más que esta proposición no de ley. Porque nosotros tratamos con niños, con el futuro de España. Y ustedes de lo que están hablando es de un modelo que es el MIR educativo, del MIR sanitario, que se centra en pacientes y enfermos. Y digo yo que habrá alguna diferencia entre pacientes y enfermos y niños y niñas. Por tanto, el sistema debe ser radicalmente distinto. Y para tener mejores profesores, pues se necesita, evidentemente, una reforma de la formación inicial del profesorado, del grado y del máster. Seleccionar a los mejores futuros profesores, porque la motivación inicial es fundamental, como contar también con una mejor estructura del practicum. En segundo lugar, hay que proceder a una revisión profunda del perfil docente, nuevas competencias del profesorado para poder tratar con familias, con los problemas de convivencia, la orientación, cómo introducir la digitalización en las aulas, procesos de evaluación, cómo acercar el conocimiento y la investigación a los procesos educativos, estrategias de socialización, etcétera, algo que ustedes tampoco contemplan. Y para todo esto se necesitan buenos tutores, profesores en activo del mismo sistema educativo que estén en los centros, pero dentro de la formación inicial. Y también es necesaria una formación permanente, lo que ustedes ignoran: actualizar para mejorar, con métodos que repercutan directamente en el alumnado. Y para tener docentes más motivados hay que desarrollar la promoción en la carrera docente y su reconocimiento social. Esto es lo que se necesita, señora Martín. Su PNL no soluciona nada, porque en lo suyo solo encontramos problemas y nos surgen múltiples dudas. En primer lugar, lo suyo es una obsesión por centralizarlo todo, pero es que a estas alturas todavía no se han dado cuenta de que las competencias educativas están en las comunidades autónomas. Pues todavía, al parecer, no. No mencionan qué hacer con todos los graduados en educación o los que finalizan el máster de secundaria y que no pudiesen pasar esa prueba nacional que ustedes plantean. ¿Qué harían? ¿Tener una formación, un título, pero luego no tendrían posibilidad de ejercer la docencia?
Tercero, las condiciones laborales, que ya se lo han comentado anteriormente. Sin especificar nada. ¿Han calculado el coste? Pues mire, nosotros sí que se lo vamos a decir. Alrededor de unos 1.000 millones de euros anuales. Claro, con su apoyo a los presupuestos generales del Estado, que nos dejan, como les decía antes, en el 3,8%, y el apoyo a esa infrafinanciación que ustedes planteaban en el pacto educativo, pues me parece que lo que hacen es vender una vez más humo, como también nos tienen ya acostumbrados. Se requieren tutores y centros, de los que tampoco hablan, porque tampoco sabemos de qué manera se podrían plantear. ¿Han hecho una previsión real para saber si el sistema educativo cuenta con las condiciones para poderlo ejercer adecuadamente? Nada. ¿Y cuál sería el modelo de acceso a la función pública? Tampoco. Es que a lo mejor ya nos vamos a cargar el acceso a la función pública. ¿Y dónde quedan los interinos? ¿Quién cubriría las bajas? Tampoco dicen nada. Y para rematar su ocurrencia, lo quieren dar carpetazo en nada más y nada menos que 6 meses. En fin, señora Martín, creo que Ciudadanos debe reflexionar mucho más sobre su proyecto educativo, porque lo que vemos hasta ahora es simplemente eslogans, pero sin ningún tipo de desarrollo. Es decir, que se rasca y no hay nada en el fondo. Y sin consenso educativo, además. La educación, desde luego, es algo mucho más serio, mucho más profundo, y no creemos que se deba tratar en hacer una competición con el Partido Popular a ver quién tiene la mejor ocurrencia. Y encima dañando la imagen de la profesionalidad del profesorado. Pero ustedes, tristemente, lo que nos están demostrando es que lo único que pretenden es buscar un titular y utilizar la educación mucho más que defenderla, como nos están demostrando a diario. Por tanto, y yo creo que con todas estas cuestiones les puede quedar claro que nuestro voto va a ser no. Nada más, gracias.